Qué bueno estar aquí. Hemos llegado a la hora del mensaje, la palabra de Dios. Quiero que vaya a su Biblia, a su través, a la lectura que ya hemos tenido la oportunidad de leer. Y pedirle que no salga, hermano, si no tiene que salir. He estado viendo bastante informalidad en la iglesia por los últimos domingos. Nuestra iglesia nunca ha sido así. No estamos saliendo y entrando cada rato. Pedirle que usted se mantenga, hermano, ahí en su asiento. Los niños pueden mantenerse, hermanos, sentaditos, y pedirle que usted me ayude en eso. No queremos romper el orden que hemos tenido por muchos años. ¿Ven? Así es que cuide a sus niños, manténgalos ahí. Hermano, yo no quiero convertirme en una iglesia desordenada. Venimos a buscar la presencia de Dios, venimos a oír palabra de Dios y tenemos que guardar reverencia en la iglesia. ¿Ven? Reverencia en la iglesia. En una corte, en una sala de corte, y un de juez, la gente no sale, hermano, cada rato. Eso antes, bueno, vamos a entrar al tema. Mejor lo dejamos ahí. Bueno, qué bendición. Vamos a ponernos cómodos, vamos a abrir nuestro corazón. No quiero ponerle ninguna situación en su corazón que le pueda causar malestar, para que usted, hermano, no esté atento a la palabra de Dios. Pero quiero entrar, hermano, diciendo lo siguiente. ¿Cuántas veces nosotros, sin darnos cuenta, o a veces dándonos cuenta, en una manera directa o indirecta, hemos causado mucho daño a los demás? A más de alguno. Cuando nosotros hablamos, cuando nosotros hacemos, de la manera como vivimos, hermano, muchas veces no nos damos cuenta cómo van a afectar o le va a afectar la vida de los demás. El tema que quiero compartir con ustedes hoy es precisamente lo que el Señor Jesucristo hace referencia en el versículo número 6. Y dice: cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí. El tema es: ay de aquel por quien viene el tropiezo, haciendo referencia al versículo 7. Ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Y cuando la palabra de Dios dice hombre, no se refiere solamente, hermano, a lo que es directamente o exclusivamente al hombre en sí, masculinamente hablando. No hay que hacer referencia a todo el ser humano, a toda persona. Así se refiere la Escritura cuando habla, hermano, acerca de alguien o quiere hacer referencia a una persona. Dentro del círculo cristiano, entre hermanos, hijos de un solo Padre Celestial, los motivos de los hermanos, de nosotros, quienes componemos, hermano, la iglesia, quienes componemos el cuerpo de Cristo, la familia de Dios, debería de ser el tener el mejor de los deseos, el mejor de los, hermano, intenciones de triunfo, hermano, de deseo de éxito hacia la vida de otros. Los más sinceros, hermano, deseos a nuestros hermanos, para que Dios los bendiga, para que Dios los proteja, les alcance a alcanzar sus metas y sus propósitos por los cuales ellos han venido a Dios. Bueno, se supone de que entre la familia de Dios se debería de ser. Y le he venido enseñando a usted ya por varias semanas acerca de lo que es o qué es lo que significa y cuál es el propósito, hermano, ser parte de la familia de Dios. Porque si nosotros no nos, hermano, entendemos en este asunto como tales, vamos a vivir todo el tiempo, hermano, con problemas entre nosotros. Pero el problema es que no nos causamos el problema solamente entre nosotros, sino que nos causamos el mal nosotros. Y qué interesante es esto, hermano, pero otra vez, se supone que como hijos de Dios, esa es la actitud que deberíamos de tener dentro de nuestros corazones, hacia los demás. No debería haber ninguna actitud de hacerle el mal a nadie. No debe haber ningún motivo, ningún pensamiento, hermano, de causarle maldad a ninguna persona. ¿Por qué? Porque son parte de nuestra familia. Porque son parte de la iglesia, son nuestros hermanos. Sería algo absurdo pensar de que yo quiero, hermano, el mal para mi hermano, de sangre. Y si yo, hermano, quiero el mal para mi hermano en sangre,
Yo no voy a tener ningún problema para desearle el mal a mi hermano en Cristo, que es en sangre, pero el pacto, hermano, de Cristo en la cruz. Pues no lo conozco, no sé quién es, no sé quién es ella, no me interesa. Pero somos hijos de Dios. Al menos que usted no lo considere de esa manera y usted vea como contrario a su hermano en la iglesia. Usted vea, hermano, como un contrario, hermano, y una persona que está apostando contra usted en cuanto a los aspectos de la vida y los alcances, los logros de la vida. Y lo vea usted como algo y es que yo tengo que ser primero que ellos. Yo no puedo permitir que me ganen. Yo tengo que superar sobre de ellos. Tristemente en las familias seculares existe esta competencia, esta especie de competencia de que todos quieren ser mejor que todos. Y no hay nada de malo, pero tener, hermano, nosotros por baja estima o menospreciar a otros, hermano, es lo que a Dios no le agrada y es donde Dios se detiene y nos quiere enseñar la lección. Incluso se nos manda en las Escrituras a amarnos unos a otros. Se nos manda, es un mandamiento, hermano, de amarnos unos a otros, a no tener nada en nuestros corazones, en contra de nadie. Se nos invita a orar unos por los otros. Se nos insta a vivir en armonía entre nosotros. Se nos pide, hermano, a buscar la paz y a ser humildes. E inclusive, hermano, a tener a nuestros hermanos en alta estima. Y verlos a ellos superiores más que nosotros. Más superiores que nosotros. Espérese, pastor. Ese saco no me queda a mí. Sí, yo sé que hay conflicto para muchos entender esto. Mirar a mis hermanos como más superiores que yo. Es que yo no soy de esa clase, pastor. A mí no me queda eso, no encaja conmigo esa situación. Bueno, entonces vamos a empezar a tratar antojos, caprichos, preferencias en contra de la palabra de Dios. Pero ese es un mandamiento de Dios. Que nosotros, hermano, tengamos esas actitudes con nuestros hermanos. Tanto así que Dios le agrada en que velemos o veamos por el hermano necesitado. Que velemos o que veamos por los hermanos necesitados. Oiga bien lo que estoy hablando. Aun aquellos que de alguna u otra forma le han fallado a Dios. Aun aquellos que de alguna u otra forma le han fallado a usted. Otra vez, pastor, ese traje no me queda. Mi Biblia me dice que el perdón todavía es un mandamiento en la iglesia. Mi Biblia todavía dice que el perdón no solamente es un mandamiento, pero es una necesidad que el Hijo de Dios tiene en orden que Dios, hermano, escuche sus necesidades que personalmente ellos tienen. El no perdonar, cierro la ventana del cielo. Dios no oye mi necesidad ni está atento a mi situación, porque en mi corazón no hay una intención de perdonar. ¿Alguien me está oyendo, hermano? Fíjense bien, quiero, hermano, establecer el mensaje ahorita. Pero mi Biblia todavía enseña eso, que es un mandamiento en la iglesia entre hermanos. Y es lo que menos se practica. Es lo que menos se practica en las congregaciones. Más bien, hermano, lo que se está, hermano, a flor de piel, a lo que se ve más comúnmente es la gente que falla, la gente que es infiel, la gente, hermano, que no está y llena mis expectativas, la gente que no, hermano, me agrado con ellos. Lo que hacemos es fallarle, hermano, fallan, se equivocan y lo que hacemos es señalarlos. Le ponemos el pie encima, pisotearlos. Y yo me pregunto, ¿dónde han quedado todas las enseñanzas, hermano, que se nos han dado, que hemos escuchado por años? ¿Qué hemos hecho con lo que hemos aprendido, hermano, en la predicación de la palabra de Dios? Yo estoy de acuerdo en oír predicación, yo estoy de acuerdo en atender mensaje, pero ¿qué hacemos con el mensaje? ¿Dónde dejamos el mensaje de la palabra de Dios?
Porque no se trata de llenarnos de teología, de conocimiento y teoría y conocimiento bíblico. Se trata de practicar lo que aprendemos. Porque la vida cristiana es práctica. No cabe duda de que la palabra otra vez, y no tiene nada que comprobar la palabra de Dios en contra de la palabra del hombre, porque la palabra de Dios siempre va a ser veraz. Y todo hombre va a ser siempre mentiroso. Pero el no practicar palabra de Dios nos lleva a nosotros a la posición de ser solamente oidores de la palabra y no hacedores de la palabra. Y eso es un grave peligro. La actitud, hermanos, sigue siendo la misma. Una actitud que fue rechazada por nuestro Señor Jesucristo al ponernos el ejemplo del fariseo y del publicano en Lucas capítulo 18. Verso 9-14. Vaya conmigo. Vamos a ver Biblia. Lucas 18. Pero esta es la actitud. Mire qué dice la palabra de Dios. Lucas 18, 9-14. Y los hay. Hay gente con esta actitud. 9-14 de Lucas. Vaya conmigo, por favor. ¿Está conmigo, hermanos? Amén. La palabra del Señor dice aquí de la siguiente manera. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Tenían algo en común. Iban al templo, iban a la iglesia. Y tenían algo en común, iban a orar. La diferencia es que uno aquí era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo. ¿Oraba con quién? Consigo mismo. Se decía a sí mismo. Se hablaba a sí mismo. Hacía referencia a lo que él creía que estaba bien en él. Y decía, yo no estoy tan mal. Y dice la palabra de Dios, síganme por favor, hermanos. Dice la palabra de Dios haciendo referencia a sí mismo de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres. ¡Wow! Un 10. Un A+. Y dice, no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Look at, mira Dios, esta es mi posición. Ayuno 2 veces a la semana. Doy diezmo de todo lo que gano. Ahí está el diezmo bíblico para los que me amén. Doy diezmo, dice todo lo que gano. Mas el publicano estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mi pecador. ¿Sabe qué quiere decir eso? Soy indigno, Señor. No merezco nada. I don't deserve anything from you. Yo no merezco nada de ti, Señor. Pero por favor, si puedes oírme, si pudieras atender a mi necesidad. Y el 15 dice, el 14, os digo que este descendió a su casa justificado. La palabra justificado dice que se le hizo justicia de acuerdo a la petición y a la actitud que había en su corazón. Dice la palabra de Dios antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Mano, qué interesante es aquí este asunto. Lo que quiere decir la palabra enaltecido es que, hermano, sería elogiado. Ponerlo en un lugar digno, más alto, más superior, pero por él. Jesús hablando de esta manera, de esta persona, con esta actitud, hermano, hacia él mismo. Reconociendo sus faltas en su corazón. Y no basándose en las faltas de otros. Y esta actitud es la que no le agrada al Señor. Y lo que yo estoy tratando de hacer, hermanos, con esta introducción al mensaje, es solamente recordarle de las responsabilidades que tenemos como hijos de Dios. Responsabilidades como cristianos.
Pedirle de esta manera que usted reflexione si algo está causando daño a la congregación, a la iglesia. No es el mundo, no es el pecado solamente, no es el diablo y sus demonios y todo, pastor, la guerra y no, lo que causa más mal dentro de las iglesias y las congregaciones son gente con esta clase de actitud. Personas que solamente, hermano, ven y piensan que todo está bien, está chévere, mientras yo esté bien, que se caiga el barco de quien sea y que se hunda, no me interesa. No me interesa la vida de otros. Ser sincero, sincera con Dios, con nosotros mismos más bien, y que reconozcamos esta mañana dónde estamos fallando. ¿Qué es lo que no estamos haciendo bien? ¿Cuáles son las responsabilidades que tenemos y que no estamos poniendo en práctica? Otra vez, yo he estado enseñándole por varias semanas ya, hermano, acerca de la vida cristiana, que es práctica. No es un asunto de conocer, pastor, yo conozco Biblia, yo sé, pastor, lo que tengo que hacer. Pues do it. Pues hazlo. ¿Sabes lo que tienes que hacer? ¿Por qué no lo has hecho hermano, de tantos años que tienes en la iglesia? Espérese. Es que hay algo que no está machando con esto. Pero quiero seguirle recordando que es nuestra responsabilidad fomentar crecimiento, hermano. Es nuestra responsabilidad buscar el bienestar de los demás. Es nuestra responsabilidad alegrarnos y gozarnos por las bendiciones que nuestros hermanos reciben y han recibido, hermano. Es nuestra responsabilidad dolernos por las necesidades, hermano, y dolencias que nuestros hermanos también están pasando. Es nuestra responsabilidad. ¿Por qué? Porque somos una familia. ¿Por qué? Porque somos hijos de Dios. ¿Por qué? Porque somos cristianos. ¿Alguien me está viendo, hermano? En nuestra lectura hoy, no voy a ser extenso en el mensaje, pero quiero ser bien directo en el mensaje. Pero en la lectura que acabamos de leer hoy, hermanos, la palabra del Señor dice, hermano, y quiero que usted observe con mucho cuidado el versículo número 6, donde el Señor Jesucristo se dirige a aquellos oyentes. Y quiero que usted note algo muy interesante, el versículo número 6. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo estoy mal en el Mateo, otra vez, Matthew. Vaya conmigo, Mateo. ¿Está conmigo? Amén. Yo estoy en Juan, todavía estoy allá en Lucas. Y dice la palabra de Dios en 6, que dice, y cualquiera. No dice fulano, mengano, dice quien sea. No importa quién sea. Sea pastor, sea líder, sea hermana, sea hermano, sea esposo, sea esposa, sea hijo, sea tío, sea tía, abuela, abuelo, no interesa. Dice cualquiera, haciendo una referencia general, indicando que cualquier persona que haga tropezar a alguno de estos pequeños, y no quiero sacar de contexto el texto. Pues está hablando, hermano, acerca de los niños, pero está hablando también acerca de aquellos de los que son nuevos en la fe. Y mira que dice la palabra de Dios. Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se colgase, dice la palabra del Señor. Mira qué interesante. Mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Usted dice, pastor, no entiendo lo que está diciendo la palabra de Dios. Versículo 7 dice, ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan los tropiezos, pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. El tema del mensaje esta mañana. Cuando hablamos de tropiezo, de acuerdo a su definición, la definición es, hermano, bíblico de tropiezo, es caída o impedimento, y también, hermano, se asocia con los obstáculos a las piedras. Obstáculos que son piedras en el camino, que en algunas ocasiones surgen en el andar en las veredas, hermano, en las sendas que la gente va pasando. Piedras que no nos dejan progresar. Piedras, hermano, que si nosotros no las vemos con mucho cuidado y no atendemos que es esa piedra en el camino, nos vamos a tropezar y podemos caer. Por lo tanto, ciertos actos,
se consideraban como trampas, hermano, que la gente colocaba de una manera intencional en la vida de otros. Sobre todo en la vida de sus enemigos. Porque la intención era que ellos tropezaran y cayeran. ¿Y lo que significa, hermano, hacer caer o tropezar a alguno de ellos? Poner una trampa intencional con la idea de detenerlo o pararlo, hermano, de que continúe su camino por el que está. Y por eso es importante que usted note algo muy interesante. Cuando hay una piedra en el camino, hermano, es una piedra que usted debe identificarla. Y que quiere, hermano, hacer esa piedra es que usted, hermano, y estoy hablando de personas. Personas que no están en el nivel que usted está y no están de acuerdo a la vida que usted ha determinado vivir. Hermano, delante de Dios, la gente no está contenta con lo que usted está haciendo y le quieren poner obstáculos y quieren ser piedra de tropiezo para que usted se desanime de una u otra manera. Piedras en el camino significa que están abajo, están estorbando, le quieren hacer caer, quieren llevarlo al nivel donde ellos están. Quieren ellos que practiquen y que usted viva y que esté en la condición de donde se encuentran ellos. Por eso van a empezar a hablar de usted y a criticarlo y a juzgarlo y a decir, no. Te van a empezar a amedrentar. Te tendieron con intención una trampa para que no continúes el camino, hermano, en el cual determinaste. Y el camino que has determinado es el camino del Señor. Estás en buen camino. El Señor Jesús nos dice en ese versículo 6 que cualquiera que haga tropezar o le tienda una trampa a alguien que cree en mí. Oiga bien, hermano, esto. Mejor. Wow, aquí está bien pesado este asunto, hermano. Yo me quedé con la boca abierta y analizando este asunto porque, hermano, no solamente tenemos que leer la palabra de Dios, tenemos que nosotros meditar en la palabra de Dios. Y si la palabra de Dios dice, mejor le sería que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar, o sea, una muerte segura. Espérese, pastor, ¿Dios está de acuerdo con esto? Jesús lo está diciendo. No hay vuelta atrás. El Señor lo pone de esta manera. Investigaba en el diccionario bíblico y decía 1,5 toneladas. Hermano, es alrededor de 3,300 libras, que es lo que pesa básicamente una piedra de molino de asno. Y luego Jesús dice, es mejor que se le atase una piedra de molino de asno en el cuello. Y es que se le tirase o se le hundiese en lo profundo del mar, donde no pueda salir. O sea que Cristo está diciendo, es mejor que te mueras. ¿Cristo está diciendo eso, pastor? Sí. Usted se me queda viendo ahorita como diciendo, no lo puedo creer. Lea la palabra de Dios. ¿Quién está diciendo de que es mejor que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiesen en lo profundo del mar? ¿Quién está diciendo eso? Jesús. Usted puede decir, pastor, pero eso es imposible. Pastor, esa es una exageración. Bueno, Jesús está usando esta metáfora. Es una metáfora para facilitar que aquellos que escuchan, están escuchando a su contorno, a su alrededor, entiendan con más facilidad de la gravedad del asunto. La gravedad de la situación de la cual él está tratando aquí, y en este caso es de ser piedra de tropiezo. Y hacer caer a alguien, así de serio lo toma el Señor. Bueno, así de serio lo toma el Señor. Es mejor que te mueras. El impedir de alguien que escuche la palabra del Señor. Mire, hermanos, de esta manera tan severa, la palabra de Dios lo presenta y dice la palabra del Señor y que lo hundiesen en el fondo del mar. Y parece, hermano, muy fácil, ligero y hasta muy gracioso para muchas personas. Yo no creo eso, pastor. Bueno, muchos ni creen ni siquiera en la energía eléctrica. Ni creen que hoy es domingo. Pero todavía se llaman cristianos.
Lo que tú creas o no creas no significa de que la palabra de Dios, hermano, no va a mantener siempre la verdad. Siempre va a ser verdad sobre, hermano, lo que nosotros creamos o no. O aceptemos o no. Lo que nosotros aceptemos o, hermano, creamos fuera de la palabra de Dios, a Dios no le importa. Le tiene sin cuidado. Si no tiene nada que ver con palabra de Dios y creemos yo, mi opinión es esta, pastor. Yo opino, yo sugiero de que eso no es así. Yo no creo eso, pastor. A Dios le tiene sin cuidado. Porque palabra de Dios siempre va a ser palabra de Dios. Y toda la escritura es inspirada por Dios. Ahí está conmigo, hermanos. Pero de esta manera, hermano, tan seria, yo quiero ponerle en su mente, hermano, en su corazón, de la manera que Dios lo ve y que no es algo gracioso para el Señor. Al Señor no le causa mucha gracia esto. Porque se está tratando con vidas. No son tamales. No son tomates. Se trata de personas. Que nosotros vamos a ser los causantes de mano de nosotros, hermano, aprovechar la oportunidad de influenciar para bien o influenciar para mal. Nosotros somos los causantes de eso. Pero el impedir que alguien a que escuche la palabra de Dios, eso es hacer tropezar a alguien. Impedir que alguien venga a la iglesia, alguien atiende el mensaje que Dios tiene preparado para esa persona, quien sea que sea, hermano, ese es ser piedra de tropiezo. La actitud que muchas veces tenemos nosotros personalmente, individualmente, hermano, hacia las cosas de Dios, esa es tu actitud y tu forma de pensar y tu forma de creer, pero no debe ser, hermano, pasada ni contaminada a las demás personas. Tú no puedes dejar ni permitir que tu actitud, tus caprichos y tus prejuicios afecten la mentalidad y el corazón de otras personas acerca de la palabra de Dios, acerca de Dios mismo y acerca de la iglesia. No puedes permitir eso. Porque entonces tú no te has convertido en una persona que está promoviendo ni fomentando el bien. Está fomentando el mal. Estábamos platicando con unas personas. La hija y la madre y la muchacha estaban muy atentas, escuchando la palabra de Dios, el mensaje de la palabra de Dios. 5 minutos nada más habían pasado. 5. Y estaba bien atenta la muchacha, hermano, escuchando que Dios le ama, que murió por él, por ella, etc. Y la mamá de lejos le dice, hey, tú, ya vámonos, es tarde. Y le dije yo, regáleme 5 minutos más. Solo 5 minutos más. Dice, nosotros no tenemos tiempo para eso, nosotros estamos ocupados. Le dije, ok. Y dice, discúlpeme, señor, ya me tengo que ir. Le dije yo, está bien, pero lee la palabra de Dios, lee el tratado. Date cuenta que Dios te ama. Dice, gracias. Y se fueron y la siguió regañando. Le siguió diciendo no sé cuánto. Esa es la actitud, hermanos, en la cual las iglesias está llena, las bancas de las iglesias, gente llena, hermano, las bancas de las iglesias con esta clase de personas que tienen esta clase de actitud. Pensamos que no podemos afectar a alguien con nuestras actitudes, hermanos. Yo diría, hermano, algo lo contrario. Diría que usted es el culpable y muchos somos los culpables de que gente no atienda a la iglesia ni palabra de Dios y estamos impidiendo a que otros escuchen la palabra de Dios. Eso se llama un pensamiento premeditado de malicia, de hacer pensar a los demás que las cosas de Dios son menos importantes que cualquier otra actividad. Hacer pensar a la gente que las cosas de Dios no tienen tanta importancia como las actividades que yo practico. Y las actividades que yo practico tienen más importancia que la misma iglesia, que Dios mismo, y que la palabra de Dios no tiene tanta importancia. No te hagas tan fanático. Está bueno de ir y atender, pero la iglesia no se va a ir a ningún lado. Ahí va a estar. Wait a minute, pero tú sí te puedes ir ese día. Tú no vas a estar todo el tiempo aquí. Tampoco ellos. Gente sabe el mal que está causando.
Gente sabe el mal que está causando, pero quieren esconderse detrás de la pared del agrado de las personas y detrás de la pared de la aprobación de otros para no sentirse tan culpables de la actitud maligna que tienen hacia las personas. Eso se llama cortinas de humo. ¿Qué es cortina de humo, pastor? Lo que significa que hechos y circunstancias con los que se pretende ocultar la realidad y desviar la atención de la gente. Y es triste, hermano, pero cómo hay gente que está tratando siempre de desviar a otros. Usted va a decir, pastor, pero cada quien es responsable. Cada quien ya está grande y puede decidir y no decidir de hacer o hacer, tomar sus propias decisiones o sus actos. Claro que sí. Y yo estoy 100% de acuerdo con usted. Todos tenemos decisión de hacer y no hacer, de ir o no ir, hablar y no hablar lo que nosotros queramos, porque Dios nos ha dado esa facultad a nosotros. Pero oiga eso, lo que le voy a decir. Lastimosamente, existen en el mundo personas que no tienen la capacidad de pararse firmes. Su creencia en cuanto a las cosas de Dios no son estables. Son cristianos fluctuantes. ¿Qué significa fluctuante, pastor? De que son cristianos de que cualquier soplido los mueve. Cualquier invitación, vamos, ¿cuándo? ¿Qué horas? ¿Quiénes van? ¿Qué va a haber? Esos son cristianos fluctuantes. Pablo dice a los hermanos en Efesios 4:14, vamos a ir allá, vamos a ir a Efesios 4:14. ¿Está conmigo? Mira, quiero que usted ponga atención a esto porque todavía no hemos entrado al mensaje. Efesios 4:14. La palabra del Señor dice así. Teníamos esa cita bíblica en la mañana. 4, vamos a leer desde el 11. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Se supone que son personas espirituales, caminando cerca de Dios, con la capacidad de llevar a otros hacia Dios. A fin, ese es el propósito, de hacer o de ver la madurez a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. No dice destrucción, dice edificación. No dice destrucción, dice edificación. Y dice hasta que todos, ¿hasta que quiénes? ¿Quiénes son todos? Todos somos todos. Todos incluye la mamá, incluye el papá, incluye los hijos, el tío, la tía, los hermanos en la iglesia. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. La unidad de la fe. La unidad. Together. United. Juntos. No dispersos. No cada quien haciendo y deshaciendo como quiere. No jalando cada quien su propia cobija. Dice unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. 14 dice, para que ya no seamos, ¿qué? Niños. ¡Hey! Niños fluctuantes. You're not a kid anymore. Tú no eres un niño ya. Y usted no es una niña ya. Sí, pastor, yo no soy una niña, yo estoy grande. Y no es más, pastor, a mí no me gusta que me traten como niña. Pues stop, quit acting like one. Para de actuar como una entonces. Ay, pastor, yo soy grande, tengo 12, tengo 11 años. A mí no me gusta que me traten como un niño, pastor. Pues entonces actúa como un joven adulto. Para que ya no seamos niños fluctuantes. La palabra fluctuantes otra vez significa de que es movible. Cualquier cosa los mueve, cualquier cosa les endulce el oído. Con palabras e invitaciones que a ellos les agrada, les atrae. Y ese doble ánimo, de acuerdo a Santiago 1:8, hermano, que existe en ellos, es la oportunidad para otros. Ese doble ánimo y esa inestabilidad de la cual habla Efesios, es la oportunidad para otros que quiera o no quiera, tienes influencia. Oye lo que te voy a decir. Y quiero que tengas mucho cuidado con esto, porque esos mensajes no los vas a escuchar muy seguido. La influencia que tú tienes, la estás aprovechando, pero la estás aprovechando para hacerle mal a alguien.
Y te aprovechas de la vulnerabilidad de aquellos que tienen síndrome de borreguitos. Cualquiera les echa el lazo y se lo lleva. Cualquiera les habla bonito. ¿Para qué vamos a la iglesia hoy? Si mira, aquí podemos divertirnos. Todos los días en la iglesia. Leer Biblia. Ir a escuchar al pastor. ¿No te cansas? Ahí va a estar el pastor todo el tiempo. How do you know that? ¿Cómo sabes eso tú? ¿No te puedes pensar que ese es el último día que tú vas a estar con vida? ¿No te pones a pensar que ese es el último día que la gente a la cual les estás influenciando para mal puede ser su última oportunidad que tienen? Y en vez de actuar bien, actuaste mal. Pero sabía lo que estaba haciendo. Quieras o no quieras, hermano y hermana, quiera usted o no quiera, tenemos nosotros influencia sobre otros. De una u otra manera. De una u otra manera. Y el Señor, en Mateo, está advirtiendo de esa clase de influencia de las personas hacia los demás, a que no sean ese estorbo, esa piedra de tropiezo para que haga caer a su hermano. Y el Señor está diciendo, ay de aquel hombre por el cual vienen los tropiezos. Mire, me puso a mí la carne de gallina cuando yo estudié este asunto. Ese ay es una exclamación, es una expresión de advertencia o lamentación de acuerdo al diccionario bíblico. Dios está diciendo, te estoy advirtiendo, ay de aquel por quien vienen los tropiezos. ¿Alguien me está oyendo, hermanos? Está mirando bien raro. Y muchas veces, pastores, que no pienso en eso, lo hago de una manera indirecta, inocente. Ay, yo soy bien inocente, pastor, y yo, mire, hermano, desde el momento que usted le priva a sus hijos a no venir al templo, a no escuchar palabra de Dios, ¿usted no cree que le está haciendo un bien? ¿Quién le dijo eso? Es que a ellos no les agrada, pastor, no les gusta, se duermen, están cansados. ¿Y? Pero te escondes en la pared del agrado. Te escondes en la pared, hermano, de siempre presentarte tú como el héroe de la situación. That's why they love me. Por eso me aman, por eso me siguen y por eso me buscan, pastor, porque yo los comprendo. No, tú no los comprendes, tú los odias. Es como aquel padre de familia que dice, yo amo a mis hijos, pastor, y por eso yo no los castigo. Yo amo a mis hijos, todo lo que me piden yo les doy. Tú no los amas. Tú los odias. ¿Quién te dijo que los amabas? ¿Dónde has aprendido eso? Oh, es que yo pensaba de que como yo no tenía eso cuando estaba pequeño, no me dieron esto cuando yo estaba en mi rancho, en mi país, yo podía darle a mis hijos y hacer todo lo que ellos necesitaban, lo que querían, hasta de más. Los está echando a perder. ¿Quién le ha enseñado eso a usted? Y por eso nuestra generación de jóvenes están actuando exactamente como los adultos de esta generación, igualito. No quieren nada con Dios. No quieren nada con Dios. Pero tú eres el culpable. Tú eres el culpable porque en vez de tú impulsarlos a buscar a Dios, impulsarlos a amar a Dios, a impulsarlos a apartarse del mal. ¿Cómo, hermano, vas a querer que tus hijos no se envuelvan en el mal, en el pecado, en la influencia de este mundo cuando tú no los acercas a Dios? ¿Qué filosofía es esa? Pero yo no quiero que se pierdan mis hijos, pastor. Yo no quiero que estén en la droga. O si quieres que tus hijos estén en la droga. ¿Quieres que tus hijas venga cualquier menso y se aproveche de ellas? Dije sí, cualquier menso, acabo de decir. ¿Y se aproveche de ellas? Yo no quiero eso. Ni son mis hijas y yo no quiero eso para las tuyas. ¿Quieres que cualquier tonto vagabundo de la calle venga y les ponga una mano encima? Cuando tú nunca las has castigado. ¿Quieres eso para tus hijas? Ay, no, pastor, Dios me guarde. Yo no quiero eso para ellas. Pero estás siendo piedra de tropiezo para ellas. ¿Dónde pretendes que vas a sacar lo bueno cuando estás tú siendo una influencia a lo malo?
Y el Señor no solamente está advirtiendo, hermano, de que aquel hombre, aquella mujer, aquella persona que sea piedra de tropiezo a estos pequeños que creen en mí, dice, hermano, mejor le fuera de que se despierte, reaccione el mal que está causando, que la influencia que está usando no es una influencia positiva, sino es una influencia negativa, haciéndole daño a las personas pensando que está haciendo bien. Pues fíjate que no estás haciendo bien. Bueno, pastor, yo voy a vivir como yo siempre he vivido y así voy a hacer como si yo quiera. Pues es tu vida, tú vives como quieras, pero vas a llorar un día. Vas a llorar lágrimas de sangre un día cuando tus hijos vengan y te reclamen por qué no les advertiste y por qué no les estorbaste a que ellos no se fueran al mundo y que ellos no hicieran tales cosas que no eran permitidos, que nunca hicimos nosotros en nuestra juventud. Pero están permisivos. En el mundo, hermano, 11 años ya tienen permiso a las niñas de andar de novios. Agarraditos de las manos. Cristianos en las iglesias. Ay, que conocí una muchachita y ya tiene 11 años y él tiene 12. Y es que prenda, pastor, a ser hombre, a ser varoncito. No, hermanos. No es así. No es como nosotros nos vamos a involucrar en el mundo. Es como nosotros vamos a hacer marcar la diferencia en el mundo. Ese ay es una exclamación, es una expresión de advertencia, lamentación, de acuerdo, hermano, a lo que el Señor quiere expresar. Está diciendo, ten cuidado lo que estás haciendo. Ay, cuidadito, Juan. Cuidadito, Pablito. Cuidadito, Chanita. María, cuidado. Tú no sabes, te estás metiendo en camisa de 11 varas. Cuando nosotros hablamos sin sentido, es que fue un comentario, pastor, nada más que se me chispoteó. Ya deje ese síndrome del Chavo del 8. Y ubíquese y dése cuenta de que usted es causante de muchas cosas que no hubieran habido, hermano, pasado en su casa, en su familia. No fue un comentario. Yo nunca tenía la intención de dañar a nadie. Sí, Chuy. Ve otro con ese cuento. Tú sabías. Porque la persona que actúa de tal manera siempre sabe, siempre conscientemente sabe lo que está haciendo. A menos que estés anestesiado, estés dormido. O estés muerto. Pero el ser humano que está vivo sabe lo que está haciendo. ¿O no? ¿O no? Así que no me vengas a dar a tole con el dedo. Ay, pastor, yo pensé que la iglesia era adoración. Y, hermano, también es mensaje y palabra de Dios. Conformarnos a la palabra de Dios y darnos cuenta de que nuestra influencia que tenemos, porque gracias a Dios tienes influencia. Mira, tiene influencia Ronaldo, tiene influencia Messi, tiene influencia, hermano, los Bukis, tiene influencia, no sé quién es más, mugrero, pero tanta basura en el mundo que tiene influencia para la gente. Es más, en los medios sociales hay gente que se titula The Influencer, los influenciadores. Aquellos que influencian en la vida de otros para bien. Y el mensaje, ay, no dicen malas palabras, influencian para bien. Y es bonito escucharlos. Mensajes de ánimo, mensajes de, ay, que uno lo hace recapacitar. Y yo me pregunto, ¿y no te anima la palabra de Dios? ¿Y no te da ánimo, no te hace recapacitar el mensaje de Dios? ¿Por qué tienes que ir a un influencer mundano, a un rapero, a una ramera, para influenciarte positivamente? I don't understand, no entiendo. Y esa clase de gente tiene más influencia en la vida de los cristianos que el Señor mismo, aquel Señor que pagó en la cruz del Calvario, el cual debe ser nuestro héroe en nuestras vidas todos los días. Todos los días. ¿Por qué? Porque Él es el único digno de gloria y honra. Porque Él murió por nosotros aquel día en la cruz del Calvario para darnos salvación. ¡Gloria a Dios! Pero Él no es influencia. Eso no nos toca. No me mueve eso, pastor. No siento ese feeling. ¿Qué sientes? ¿Qué te hace sentir el feeling? Muchas mujeres hasta lloran por las novelas. Ay, es que se fue con otro, pastor. Ay, es que estoy viendo la sección de Pedro el Escamoso. Y viera, pastor, que hay. Bendito Dios.
Ay, pastor, y es que esas novelas me traen. Hombres metidos en las telenovelas, llorando junto a sus esposas. Ay, pásame el pañuelo, vieja. Pero vos se predica la palabra de Dios, un mensaje que te toque el corazón, ni pasas, porque eres tan orgulloso que tienes pegamento en el mano allá en el sentadero y no te mueve nadie de la silla. No te mueve nadie de la silla porque la palabra no influencia para ti. Es que yo me resisto, pastor, yo soy fuerte. Hermano, no, lo que eres es un orgulloso y un patán y que no está de acuerdo a la palabra de Dios y no te dejas vencer, hermano, tu orgullo. Dios quiere cambiarte, pero no se lo permites. Pero eres influencia de eso. Y tus hijos te ven, la gente te ve, y esa influencia que tienes la estás usando para mal, para llevar mano a la gente hacia que ellos se destruyan en vez que se edifiquen. Pero si tu actitud fuera diferente, ellos te vieran y quisieran ser como tú. Es más, quieren ser como tú. Yo he oído a jóvenes decir, yo quiero ser como mi daddy. ¿Y qué es tu daddy? ¿Qué hace tu daddy? Esto y esto, trabaja, come, trabaja, y toma esto y toma cerveza. ¿Y quieres ser como tu daddy? Sí. Quiero ponerme botas de charro y sombrero de vaquero. ¿Eso quieres ser? Qué poca aspiración tienes. Pero es que eso es lo que ven. Lo tienes entrenados. ¿Cómo, pastor? Con tu influencia. ¡Ay! Dice la palabra de Dios, de aquel hombre por quien vienen los tropiezos. O sea que Dios quiere que entendamos, hermanos queridos, los daños que podemos causar a los demás con nuestras actitudes, con nuestro comportamiento, con nuestras decisiones, hermanos, y los daños que podemos causar a esas personas. ¿Cuántas personas se han ido de la iglesia por comentarios absurdos? ¿Cuántos no quieren continuar y se desaniman, hermano, por la manera de ser indiferente que nosotros tenemos? ¿Cuántos? ¿Cuántas personas no quieren saber nada de Dios por el mal testimonio de muchos cristianos en las calles? Pero el asunto no termina ahí. La palabra del Señor dice, hermano, que Él nos quiere advertir. Él nos quiere advertir. Cuando yo veo esta palabra, esta exclamación del ay de aquel hombre por el cual vienen los tropiezos, me lleva a pensar y me lleva a la memoria en Hechos 9:5, donde el apóstol Pablo es retado y desafiado por el Señor Jesús. Y el apóstol Pablo, bueno, en aquel tiempo Saulo de Tarso, en Hechos 9:5, le dice, Señor, ¿quién eres? Y dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Yo soy Jesús a quien tú persigues. Y le dice, dura cosa te es dar coces contra el aguijón. La palabra coces significa patadas. Esta palabra aquí, hermano, constituía una expresión proverbial de aquel entonces, donde se tenía la imagen de un buey dando patadas, hermano, en el mismo aguijón constantemente. Ese aguijón lo lastimaba y lo lastimaba porque era un aguijón. Esa vara con una, hermano, punta al extremo. Y ese buey se golpeaba y se golpeaba. Hermano, ese aguijón, ese es lo que dice la palabra de Dios. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. ¿Por qué pensar esto? Porque, hermano, Saulo en su rebeldía insistía constantemente en hacer oposición a la verdad del evangelio. Y él sabía muy bien que estaba causando mal. La palabra del Señor dice que él arrastraba a aquellos cristianos que andaban en ese camino. Los arrastraba, los mataba, les quitaba la vida. ¿Por qué? Porque tenían devoción, seguían el evangelio, vivían en la verdad, estaban siguiendo el camino de la verdad que Cristo les había presentado. Pero Pablo, hermano, sabía que estaba causándole mal a esa gente. En ese camino a Damasco el Señor Jesús se le presenta. Le dice, dura cosa es, Saulo, dar cosas contra el aguijón. Esa rebeldía que él tenía en su corazón le llevó a agraviar a muchos cristianos. Jesús usa este comparativo para enseñarle a Pablo que lo que estaba haciéndole al evangelio, a la gente, iba a terminar en dañarlo a él mismo. Y yo estoy predicando esta mañana.
¿Tienes esa actitud de ser piedra de tropiezo? You're done. Dios, tarde o temprano, va a arreglar cuentas contigo. Las cosas no se quedan así nomás. Como nosotros solemos olvidarlos y echarle tierra y se acabó. Con Dios es otra historia. ¿Cuántas veces, hermanos, igual que Pablo, hemos insistido en cosas que no nos convienen? Y a fin de cuentas terminarán por dañarnos y dañar a otros. ¿Cuántas veces hemos hecho las cosas a nuestra manera? Y no solamente a nuestra manera, a nuestra conveniencia. ¿Cuántas veces? Míreme aquí. ¿Cuántas veces? Tantas veces. Las consecuencias que traerán nuestros actos, hermanos, son lamentables. La palabra del Señor, vaya otra vez a Mateo. Ya vamos finalizando. Estamos tratando un asunto que para Dios es serio y debe serlo para nosotros. Cosas que pueden hacer tropezar a nuestros hermanos. Mateo 18, por favor, en su Biblia. La palabra del Señor dice entonces, y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños, que creen en mí, mejor le fuera, y ver, eso es tu mejor, esa es tu oportunidad. Mira, mejor es que te fuere, que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Ay del mundo por los tropiezos. Y dice Jesús, porque es necesario que vengan tropiezos. ¿Qué quiere decir eso, pastor? ¿Hay una contradicción en la Biblia? No, solamente está diciendo que está probando y va a ser probada nuestra fe. Es necesario que vengan los tropiezos. Es aquí donde se cuela la piedra con la arena. Es aquí donde se define el verdadero cristiano, aquel que de verdad quiere algo con Dios. Es aquí. Es necesario que vengan tropiezos. Pero hay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Y dice la palabra de Dios en el 10, mirad que no menospreciéis, dice, a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Porque el Hijo del Hombre, dice, ha venido para salvar lo que se había perdido. Y ahí del mensaje, hermano, de la oveja descarriada. Más adelante no voy a entrar al tema. El Señor, hermano, está hablando de arreglar cuentas si hay algún malentendido. Si hay algo que no está bien, hermano, hay que ajustarlo pronto. Pero quiero que usted vaya esta mañana a casa y que usted medite en el mensaje en el camino y piense qué provecho tienen aquellos que están, hermano, bajo su responsabilidad de su influencia. ¿Qué beneficio tienen? Yo tengo una gran responsabilidad. Yo le decía a alguien esta semana, quiera o no quiera, quiera o no quiera, quiera o yo no quiera, pero alguien está viéndome a mí. Y alguien se puede desanimar si hago las cosas mal. No tiene que ser así. Pero ese es el poder de la influencia, hermanos. Y más si eres un papá. Y más si eres tú una mamá. Y por eso, hermana, yo le animo a usted hoy en esta mañana a que analice, no deje ir esta oportunidad. Analice bien qué quiere de Dios. ¿Qué ha venido a buscar usted de Dios? ¿Qué quiere que Dios haga por usted? Bendición, protección, abundancia, pastor, Dios. Pero ¿qué está usted dispuesto a hacer? ¿Hay disponibilidad de cambio? ¿De entender lo que el Señor nos quiere decir? Llévese ese versículo, por favor, el número 7. Pero hay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Analícelo, medítelo, y si le sirve de algo, écheselo a la bolsa y úselo cuando usted tenga la oportunidad de usarlo. Y si no le sirve, solamente agárrelo, tírelo al bote de la basura
Se acabó. No tiene que usted lidiar con nada en su corazón ni en su mente. Pero el mensaje ha sido dado. Usted y yo decidimos qué hacer con él. Cada cabeza inclinada, cada ojo cerrado. Nadie mirando, nadie hablando, nadie saliendo, por favor. Ese es un momento muy importante, hermanos. Ese es el momento donde el Señor, como cirujano, a través del Espíritu Santo, quiere hacer una cirugía en nuestros corazones, de nuestras mentes, espiritualmente hablando. Y pedirle a usted que se deje en las manos de Dios. Déjese en las manos de Dios. Y si usted tiene algo que no le deja en paz, sabe algo que ha fallado, que ha incomodado a otros, el canto va a comenzar a tocar. Porque no sale de su silla. Ya. Y viene a hablar con Dios. Ya muchos están pasando. El canto va a comenzar a tocar. Hable con Dios. Venga y dígale al Señor, Señor, yo no he sido el cristiano ni la cristiana que debo de ser. Porque en vez de influenciar bien, teniendo más conocimiento de las cosas de Dios, teniendo más años en las cosas de Dios, no he influenciado para bien. No he hecho las cosas correctas. No he hecho las cosas bien. Y mi influencia ha dañado la mente y el corazón de muchos. Mi forma de ser, mi carácter, mi vocabulario, tiene amenazada la vida espiritual de otros. Cuidado. Cuidado que usted se vuelva lazo para otros. Cuidado que usted se vuelva un obstáculo para otros. Mire, tan serio es este asunto que no podemos tomarnos como humanos, como leve. Ay de aquel por quien viene el tropiezo. Van a haber tropiezos en el mundo. No son suficientes. No es suficiente batallar con un mundo que no cree en Dios, que no quiere nada con su Señor, que todavía tiene que lidiar con nuestros hermanos, con nuestra familia. Bien decía Jesús, que los enemigos del hombre serán los de su casa. Yo quiero animarle a usted a que venga y recapacite en esto. Dios quiere que usted aprenda una lección hoy. Y si usted ha venido esta mañana al culto, es porque el Señor quiere que usted se lleve el mensaje. En vez de ser una influencia negativa y una piedra de tropiezo para alguien, sea usted una persona que fomente la unidad, fomente usted el ánimo, la fortaleza de otros, motívelos a buscar a Dios, a acercarse a Dios. ¿Por qué podemos estar más felices algunos? Otros se alegran de que otros estén en el mundo que estar en la casa de Dios. No me diga que eso es de Dios. No me diga que eso viene en su corazón con motivos correctos. Yo no le creería. Más bien yo le diría a usted que usted desea el mal para esas personas. ¿Cómo necesitamos rendir nuestros corazones al Señor? ¿Cómo necesitamos reunirnos, hablar, arreglar las cosas y estar unidos siempre, especialmente en los momentos difíciles? Que no queremos reproches, no queremos oír de gente que no están a nuestro favor. Queremos oír de gente que está con nosotros, porque somos parte del equipo. Y el equipo está siempre unido, con un solo propósito. ¿Cómo está tu equipo? ¿Estás dividiendo tu equipo? ¿Estás a favor o en contra de tu equipo? Tu equipo es tu familia, tu hogar, tu matrimonio. Padre bendito, gracias.
Gracias, Señor, porque otra vez usted nos ha hablado, a mí me ha hablado. Como yo puedo ser de influencia positiva a alguien, también lo puedo ser negativamente. Yo no quiero ser, Señor, una piedra de tropiezo a nadie. No es mi intención. Y por eso tengo que cuidar mi andar. Tengo que ser sabio en mi vivir, en mi hablar, en mi pensar. Porque, Señor, muchos nos ven. Y querramos o no querramos, tenemos influencia sobre los demás. Bendiga a su pueblo, su iglesia, las familias, los matrimonios. Que las parejas puedan consolidarse, unirse, fortalecerse en Cristo y darse cuenta que son uno solo. Una fuerza y no dos. Con una misma perspectiva, una misma meta, una misma visión. Gracias, Padre. Bendiga a su pueblo en Cristo Jesús. Amén.